Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos una vez más en la librería El Virrey y hoy vamos a conversar con dos buenos amigos, una de ellas Carmen McEvoy, conocida historiadora que ha estado varias veces en el programa, y Marcel Velázquez, que es historiador y literato. Gracias. ¿No? Bienvenidos a ambos, un gusto. Gracias. Javier. La conversación de hoy día es sobre una iniciativa de varias que se están dando en estos meses, en estas semanas, en torno a un tema que es central en la historia del Perú, que es la independencia y el bicentenario de la independencia. Nosotros que fuimos un país que algunos dicen que llegó muy tarde y otros dicen que llegó temprano, es un tema de debate. Pero Carmen y Marcel son parte de una iniciativa en relación al bicentenario que nos van a contar de qué trata, porque es una iniciativa que trata de llegar no solamente a la academia, sino a la gente, que es finalmente quien construye la historia. Carmen, cuéntanos de qué trata esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa, cuyo nombre es de Tinta Ayacucho, El Camino a la Libertad, se inició en una aula en la Católica, ¿no? Conversando cómo se podía, digamos, ingresar a esta discusión de una manera diferente. Entonces planteamos dos niveles, digamos, en la discusión. El nivel académico, que va a ser un libro que estamos trabajando y que va a salir, va a publicarse en un par de años probablemente, que trata de ver este marco cronológico de Tinta Ayacucho, digamos, con la rebelión de Pumacahue en el medio como una suerte de bisagra. Sí, ahí entro, te quiero preguntar porque cuando uno dice Tinta, automáticamente uno piensa en Tupac Amaru. Exacto. Estamos hablando de eso. Y algo que me pasó a mí hace poco revisando los libros de mis hijos es que en los textos de historia actual, la rebelión de Tupac Amaru es como que es el final de una etapa, pero no está en el marco del proceso de independencia. Y lo primero que pensé cuando leí, dije, bueno, ¿qué pasó? Porque cuando yo estaba en el colegio, a mí me dijeron que todo empezó con Tupac Amaru. Entonces, ¿cómo enfocan ustedes este tema? Bueno, digamos, yo soy un producto de la reforma del Velazcato. Entonces, mis profesoras nos llevaban pedazos, digamos, de textos de la colección Bicentenario. Claro. Y si tú recuerdas, la colección Bicentenario establece esta cronología. Así es. ¿No es cierto? Empieza en la rebelión y termina en Ayacucho. Entonces, digamos, volviendo a revisar, y esto, digamos, es materia de debate. O sea, nadie dice de que esta rebelión es una rebelión por la independencia, pero el tema de la libertad, por ejemplo, está presente en el discurso especialmente de la dirigencia, ¿no? Entonces, digamos, volver al tema de la libertad, que es el tema un poco que va a cruzar este análisis, y por otro lado, establecer un vínculo con la escuela, porque yo, digamos, decidí ser maestra, o sea, ser historiadora, porque tuve una buena maestra en el colegio. Entonces, digamos, las aulas itinerantes es un intento de ir a diferentes provincias, lo que llamamos nosotros las sedes libertarias. Y hemos iniciado digamos, el periplo en el Cusco, pero pensamos ir a Ayacucho, Trujillo, Ica, un poco tratando de relacionarnos con los maestros y ver, digamos, qué cosa es lo que se produce y qué cosa es lo que el maestro transmite en el aula. Marcel, tú eres historiador, pero eres literato también. Sí. Te conocemos más como literato en realidad. ¿Cómo así te embarcas tú en el proyecto? O sea... Sí, yo creo que es importante tener presente que el proceso de independencia es un proceso que también se libra con múltiples batallas de papel. O sea, la tinta y la imprenta son claves en estas guerras de independencia. Y entonces hay una serie de discursos que se van articulando de los distintos actores que nos van ofreciendo diferentes imágenes de la nación. Y nos parece importante a nosotros enfrentar el proceso desde la multidisciplinariedad, ¿no es cierto? Es decir, no basta una mirada histórica para leer el proceso, sino que también la literatura, la arqueología, la lingüística, la geografía, tienen mucho que aportar. Entonces, creo que el espacio desde el cual voy a aportar al proyecto es desde tratar de ligar estos discursos, pero no verlo simplemente como un sistema de ideas abstractas, ¿no es cierto?, sino en qué medida fueron encarnados por actores y se convirtieron en significados que se usaban para conseguir resultados. Claro, porque pensaba justamente por el tema de las aulas itinerantes, ustedes dicen que cuando se enseñan la historia de las ideas que influyeron en el proceso de independencia, ¿no?
se nos dan pues grandes definiciones, no son grandes conceptos, son cosas muy abstractas. Así es. Pero no hay el color de la época, es como que es como que es un monumento el que se está hablando, ¿no es cierto? O sea, exacto. Claro. ¿no? Y ahí hay un punto que creo que el proyecto afronta directamente, y es la recuperación de la experiencia. No se trata solamente de celebrar, de un acto de memoria, sino que se trata de volver a pensar la experiencia de esos actores. Y esa experiencia pasa por muchos niveles. Uno de ellos es, por supuesto, el nivel discursivo, el nivel ideológico plasmado en textos, pero también está la acción política, la acción social, las reivindicaciones étnicas y un conjunto de demandas múltiples. La historia es tan contradictoria como nosotros mismos, como seres humanos, ¿no? Y hay muchos niveles, incluso la figura de Pumacahua es una figura espectacular para ver a un personaje que es clave en la derrota de Túpac Amaru, pero que luego se pone al mando de un proyecto claramente ya a favor de la libertad y la independencia política. Pero que ha quedado marcado en la historia por su primer... Exactamente, su primer accionar. Su primer accionar, ¿no? Y digamos el dilema, ¿no? La Claro. independencia como un dilema, ¿no? Y yo creo que iniciar el proyecto en este año en que se conmemoran los 200 años del dilema, de Exacto. este dilema, es un poco también que el estudiante, y un poco el tema de las aulas fue Pumacahua. O sea, el estudiante entienda que pueden haber 2 Pumacahuas, pueden haber 3 Pumacahuas, ¿cuántos Vidaurres, cuántos Ribahueros? Claro, yo recuerdo, mira, yo he trabajado en el sur andino y recuerdo pues las discusiones que se armaban cuando los alcaldes, algún alcalde quería poner una estatua de Pumacahua y inmediatamente salían, digamos, los tupacamaristas, no sé cómo llamarlo, a decir Claro. que eso era inaceptable, Exacto, ¿no? Esa discusión la he visto en Sicuani, por ejemplo, ¿no? Interesante. Entonces, esto, la idea con los alumnos, con esto de las aulas itinerantes que mencionas, o sea, ¿cómo lo van a trabajar? Bueno, es un como proyecto, maestros. es un proyecto realmente que a nosotros, al menos a nosotros, a Marcela y a mí, nos ha impresionado en la dinámica. Porque esto es establecer un puente entre estudiantes de historia, geografía, antropología, arqueología de la católica, la academia, digamos, los profesores que los están llevando y los maestros. Entonces, los que dirigen las aulas itinerantes son los estudiantes de historia. Esta vez llevamos 30 chicos, o sea, 30 universitarios. Que de repente, primera vez que van a llegar Primera vez ¿no? que tuvieron una experiencia, digamos, a todo nivel, a nivel de aula, a nivel de viaje al interior del país, y que fue para ellos muy gratificante. O sea, la manera como ellos evalúan, porque ayer fue la evaluación de su experiencia, es que la quieren repetir. Ahora, ¿y cómo la reciben, Claro, eso es, digamos, esa es los la amigos audiencia, de... ¿no es cierto? Claro. Pero que es una audiencia activa. Nosotros entendemos este trabajo de una forma horizontal. Es decir, esos profesores son personas que enseñan, que transmiten una lectura de la historia. Lo que queremos es discutir con ellos esa lectura, problematizarla, darles nuevos instrumentos, nuevas preguntas, pero también aprender de ellos. Te cuento una anécdota muy pequeña, pero creo que grafica esta dialéctica entre los alumnos y los profesores. Nosotros trabajamos con textos de Melgar, les dimos a los profesores yarabíes, y un profesor tradujo uno de esos yarabíes al quechua. Y entonces tú tienes ahí el movimiento inverso al de Melgar, ¿no? Melgar escucha Claro. en quechua y escribe en castellano porque forma parte de esa élite letrada, neoclásica, ¿no es cierto? Una audiencia urbana. Pero este profesor, que es un profesor bilingüe, es un profesor que viene no del centro del Cusco, sino de las provincias del Cusco, se apodera, digamos, de una manera legítima de un texto cultural suyo y lo invierte en sus códigos. Entonces, este tipo de dinámicas son las que queremos provocar en ellos, ¿no? Es decir, convertirlos nuevamente, empoderar a los profesores que están... nuestra sociedad es una sociedad que maltrata a sus profesores de manera sistemática. Y entonces esta creo que es una oportunidad para darles un lugar de participar en la reconstrucción crítica de este periodo. Vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir conversando con Marcel Velázquez y Carmen Maquevoy sobre el camino de la libertad.